Buenas noches, amigos. Desde Tamboril presentamos Tamborileando, un programa que será la voz de alerta para todos los amantes del desarrollo y la cultura. Y precisamente, hablando de desarrollo, vamos a recordar a todos los interesados en la vida de nuestro municipio que nuestro desarrollo, ya dijimos en el segmento anterior, ha ido de mano tanto el desarrollo de la cultura como con el desarrollo de la producción. Tratamos de demostrar que también a cada estadio de ese desarrollo le ha acompañado un componente de rebeldía. Por eso, todas las rebeliones que se han conocido en nuestro municipio, desde las guerras intestinas hasta la actitud de los tamborileños frente a las diferentes dictaduras políticas. Tratamos de demostrar en ese segmento al que nos referimos que la cultura nuestra se fusionó con la cultura de los inmigrantes, ya que el débil componente indígena que tuvimos se mezcló tanto con negros provenientes del África como con los blancos españoles y en otro caso europeos. Pues bien, hoy vamos a continuar demostrando ese devenir de nuestro desarrollo como municipio que establecimos, que lo somos, desde el 1903. Los inmigrantes llegados a Tamboril, los primeros inmigrantes e incluso los demás grupos migratorios que continuaron llegando, vinieron generalmente de España y Europa, además de algunas de las islas como las Canarias, por ejemplo. Y vinieron con algunos medios económicos que le permitieron establecerse en las partes altas de nuestras montañas y desde ahí se dedicaron al pequeño comercio, a la producción de dulce y algunos a la agricultura. ¿Por qué en la parte alta de nuestro territorio? Porque recuerden que a muy temprano comenzar desde el siglo, comenzaron aquí a producirse encontronazos de las guerrillas llamadas errantes, donde ya le hablamos de los generales Piro Estrella, José Estrella, Ciprián Bencosme, Mocano y el mismo Horacio Vázquez. Entonces, esos encontronazos, esos encuentros armados se producían a nivel de la parte llana fundamentalmente y ellos prefirieron las montañas. Así las cosas, se inició esa producción donde
la principal estuvo basado en el trabajo del casabe y de la vija o el sazonador. Todavía a mediados de 1950 nosotros teníamos productores de sazonador como Obdulio Pérez, por ejemplo, que contaba que sus ancestros habían vivido de este rubro. También le hablamos del Burén, en que en Bocas del Licey las señoras, por lo menos 3 de ellas, vivieron produciendo, manejando la yuca amarga para producir empanadas. Y eso producía un buen movimiento económico. Además, reunía a los jóvenes de la época, tanto muchachas como muchachos, alrededor de esas señoras. Comenzado a desarrollar esta forma de producción, también nos fueron llegando elementos culturales que ayudaron a desarrollar al tamborileño, y citamos ya el trabajo y obra de Eugenio María de Hostos. Por otro lado, podíamos citar la labor de Nicanor Zafón, de Gerardo López y muchos otros. Doña Cotín, que ya en la parte de 1935 ya estaba enseñando a la gente, pero esto era casi ayer. Recordamos que ese elemento cultural también se fue pegando a la cultura de los criollos, y junto al trabajo de el presidente Horacio Vázquez, tanto fuera como dentro de la presidencia, y su esposa doña Trina, y más adelante el trabajo de los franco-tolentinos, Tamboril logró un buen desarrollo cultural en la medida que crecían sus pequeñas fábricas, que llegaron a ser grandes industrias, como podemos citar la Aurora, la Flor del Licey, la Estrella, la fábrica de Hernando Blanco y la Daje. En el componente productivo cultural, Tamboril fue haciéndose espacio, y recordemos que desde la capital nos dieron por llamar los lectores de Tabaré. Dije que esto se debió a que se reunían los tamborileños en el Parque Trina de Moya a leer básicamente a Tabaré y otras obras literarias. En la medida que se fue desarrollando la política y después de la presidencia de Horacio Vázquez, Tamboril vivió grandes expectativas políticas. Nosotros narramos el encuentro de Pío Estrella y su hermano José, 2 generales de la Manigua, que obligaron a Trujillo en sus primeros años de gobierno a reunirse con ellos en el Hato de Tamboril. Dijimos que los hermanos Pío Estrella habían nacido en Carlos Díaz e hicieron su cantón militar
en las lomas tamborileñas. De esa reunión de Trujillo y los hermanos Estrella, pues conocimos muchísimas anécdotas desprendidas de los gobiernos militares que dirigieron tanto Piro Estrella como José y luego sus hijos, quienes asumieron los distintos generalatos de ciudades como Santo Domingo, Santiago, La Vega y otras. Entonces, Tamboril comenzó a tener importancia desde el punto de vista del servicio militar. Pues no solo tuvimos a estos generales, sino también en la aviación se desarrolló Juan Antonio Minaya, que aunque era de Licey, hizo vida permanente en Tamboril e incluso encontró el inicio de su muerte, porque fue largo su estado comatoso, en Tamboril. También, además de Juan Antonio, en la aviación estuvo Fundito Espinal y Tato Martínez o Manuel Martínez. Otros generales de Collante fueron el general Rodríguez Reyes, quien murió en Palma Sola, en lo que se considera un atentado político del Consejo de Estado que derribó el gobierno de Juan Bosch, evitando que el pundoroso general llegara a dirigir las Fuerzas Armadas del gobierno constitucionalista de 1962. Y así otros generales en el ejército nacidos en Tamboril fueron miembros de nuestras Fuerzas Armadas, como Juanito Estrella, por ejemplo. Así que Tamboril ha tenido un importante desarrollo y vida desde el punto de vista tanto de la cultura militar como de la cultura en sentido general, ya que también logramos en la Iglesia Católica sitiales importantes como el que ha ocupado el obispo Flores. Además, los tamborileños hemos estado enquistados en los distintos gobiernos de la República Dominicana en importantes posiciones. De ahí que hoy Tamboril ocupe la posición que ocupa. En cuanto a la producción se refiere, logramos desarrollar una pequeña industria que yo le hablé en el segmento pasado, de que comenzó a producir la primera forma de elaborar el tabaco con el llamado pachuché. Es decir, esto es un cigarro muy elemental que se producía a mano y pasaba inmediatamente a la boca del consumidor, desnudo, sin ninguna otra cosa que tripa, capa y tabaco. Llegamos a producir cigarros
modernos, elaborados también a mano, en la que tenemos decenas de empresas hoy produciendo junto a un capital extranjero que desde 1990 llegó a fortalecer la economía del llamado patrón municipal. Entre los patrones municipales que continuaban el desarrollo de la pequeña industria del tabaco en principio, estuvieron Percio Reynoso, Chenchito Pereira, antes José Espaillat y los hermanos Daher, Arnaldo Blanco, y la primera fábrica que se fundó, que fue la Aurora, y que luego retornó a Santiago. Pues ese capital que fue trabajado así y al que se unió Abreito, y en Canca también se unieron algunos a producir la manufactura del tabaco, se fue desarrollando, y como dije, en 1990 se encontró con el capital de inmigrantes que llegaron de fuera para fusionarse, porque ya nuestro tabaco estaba tomando fama. Para esa época ya estaban instalados en los Estados Unidos, básicamente en Manhattan, New York, Digna y Rafael Espinal, en el mismo centro de Manhattan, Rafael Portes y otros tamborileños, con una muy buena producción que ha alcanzado la clientela mejor cotizada en esa gran urbe. Pero además, las fábricas que produjeron desde esa época los cigarros en Tamboril, repito, Daher, Palma, La Estrella, pues tenían una línea de venta en todo el país. Hoy, la relación comercial que logra la producción tabacalera unida a la producción de embutidos, mantequillas, velas y otros productos, ha logrado que Tamboril haya sido bautizada como la capital mundial del cigarro. Repito, es Tamboril la capital mundial del cigarro. Por eso contamos nuestra historia, porque la misma ha estado ligada al crecimiento de estas empresas, especialmente de la del cigarro. En 1952 surge la emisora Radio Tamboril, propiedad de los hermanos Daher, que la crearon para promover estos valores municipales y lógicamente para producir sus productos, como ya eran el cigarro Daher, la menta Ecla y el chocolate Catedral, de una calidad que llegó a competir con el Luperón y otros chocolates
de primera línea nacional. Esa emisora se hizo portavoz de ese desarrollo, y aquí voy a enlazar la importancia que tuvieron los distintos vendedores de las distintas empresas, Daher, Estrella y la de Arnaldo Blanco, en el desarrollo de todo el país, no solo de Tamboril. ¿Por qué? Los vendedores de Tamboril, se podía decir que estaban muy bien orientados, porque las fábricas de cigarros tenían un lector, todas. Entre los lectores puedo recordar a Hermógenes Vázquez, a César Rodríguez y otros que leían las mejores obras. Recuerdo algunas: Tabaré, La Madre. Y entonces estas obras, que previamente eran escogidas por el grupo de avanzados de las fábricas y de los dueños, las obras eran leídas, analizadas y también discutidas por los distintos grupos de obreros de las distintas fábricas. Entonces, cuando esos jóvenes montaban los vehículos cargados de mercancías para ir a llevar a todas las ciudades del país, iban cargados de noticias, iban cargados de saber, y los comerciantes de todos los pueblos, para enterarse bien de los sucesos dentro de la dictadura, que siempre eran difíciles de obtener, esperaban a los vendedores tamborileños que los orientaban en ese sentido. Por eso decimos que los vendedores nuestros tuvieron un alto papel en el desarrollo no solo de la comunidad municipal, sino de todo el país. Yo recuerdo, además del boom producido en 1990 con la llegada de los inmigrantes inversionistas, que nuestros vendedores, muchachos, hijos de familias sencillas, que habían crecido al calor de las fábricas de cigarros y de otras producciones, salieron a producir el cigarro a mano en las distintas ciudades americanas y centroamericanas e incluso de Europa. De ahí que usted podía encontrarse en las grandes ciudades de Estados Unidos y alemanas, con un Víctor de Tamboril, con un Nelson de Tamboril y con muchos muchachos nuestros exhibiendo, haciendo grandes exhibiciones, un Chile López, exhibiciones de cigarros donde ellos llevaban la voz cantante, eran los protagonistas de ese desarrollo fabril que llevó a nuestro municipio a coronarse como la ciudad mundial del tabaco. En esto tiene mucho que ver la empresa de Purita Rodríguez, ya fenecido, pero representado por su hijo Radamés Rodríguez. Esta es una síntesis de la manera como Tamboril fusionó la cultura que le llega a través
del elemento migratorio, básicamente o principalmente con Eugenio de Hostos y con otros como don Juan Collado, Fredesvinda de Collado, y a través de mi emigrantes como Juan Epunceno Sánchez, don Cenito. Así la cultura se fusiona con el trabajo producido en el campo, porque repetimos que el tabaco comienza a sembrarse de manera ordenada en las lomas nuestras, Bocas del Licey, Amaselle y básicamente San Víctor, promovido por los dineros que movía un norteamericano de apellido Finé, representado en la Nacahuita por los hermanos Capellán. Ellos tenían grandes almacenes donde llegaron a manejar una mano de obra que alcanzó hasta 300 obreros en las distintas actividades del tabaco. También en Canca hicieron esas labores, unida a la depulpadora del café, Pedro Velázquez y Felipín Reynoso. Estos hombres fueron los pioneros que sentaron la base para el desarrollo del municipio de Tamboril. Nosotros insistimos que en 1924 hasta 1930, durante la presidencia de Horacio Vázquez, sirvió mucho como riel para que se desarrollara nuestro municipio, ya que se incrementó la llegada de extranjeros al país, tanto para hacer fundo en nuestro municipio, por lo que decíamos la calidad de nuestra tierra, como para también hacer turismo. Citamos a muchos de ellos ya.